Es una alegría estar una vez más reunidos con todos nuestros hermanos y amigos a través de las redes sociales y a través de este canal, en el cual podemos compartir con todos vosotros el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya continuando con el estudio del libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro en el cual pues expone los fundamentos de la doctrina cristiana, de lo que es el evangelio de salvación. Hasta aquí ya hemos avanzado hasta el capítulo 4, hoy día estaremos viendo el capítulo 5, para hacer una breve reseña de lo que hemos hasta aquí estudiado. Ya hemos visto ya en el capítulo 1 los primeros 15 versículos del capítulo 1, la presentación del apóstol Pablo, el autor humano de la carta, y presentando ya lo que es el evangelio de salvación en el versículo 16 y 17, presentándolo como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también presenta lo que es el método a través del cual Dios salva a los hombres por el evangelio. Es por medio de la justicia de Dios. Por medio de la justicia de Dios en Jesucristo es que Dios salva a la humanidad. Cristo es la justicia de Dios, aquella justicia preparada por Dios mismo para nosotros, ya que el hombre, por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, no puede agradar a Dios, no ha podido agradar a Dios a lo largo de la historia para salvación, no lo ha podido hacer, por tanto, no ha podido cumplir con la justicia que es por la ley. Dios se ha revelado, hemos visto ya también en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3:20, que Dios se ha revelado a la humanidad a lo largo de la historia. Se ha revelado de manera clara y evidente a través de la naturaleza, a través de las cosas hechas. Pero el hombre se ha rebelado contra esa revelación de Dios y ha negado a Dios el Creador y ha adorado a las criaturas antes que al Creador. Se ha manifestado Dios a la humanidad a lo largo de la historia a través de la conciencia, poniendo sus leyes en el corazón de la humanidad. Pero el hombre ha hecho caso omiso a su conciencia, a su corazón, y ha pecado, ha ido contra Dios. Y aún más, Dios en la historia se ha revelado al pueblo judío a través de la ley de Dios. Pero aún el pueblo judío que ha tenido la revelación especial de Dios, también se ha apartado de ese Dios verdadero, no ha cumplido con la ley. Por tanto, la conclusión es que no hay justo ni aún uno delante de Dios. Todos somos pecadores. La humanidad entera necesitamos de la salvación, del evangelio. Luego de haber presentado entonces la culpabilidad de todo ser humano ante el justo juicio de Dios, ahora va a presentar la manifestación de la justicia de Dios. Y esto lo vimos ya en el capítulo 3, versículo 21 al 31, donde nos ha hablado que esta justicia no es algo nuevo. Ya fue anunciada en el Antiguo Testamento por los profetas. La justicia de Dios en Cristo Jesús es aquella justicia provista por Dios, ya que el hombre, el ser humano, a lo largo de la historia no pudo cumplir con lo que Dios le pidió, lo que Dios estableció. Y por tanto, el hombre es incapaz de poder cumplir la ley, de poder agradar a Dios de esa manera en sus fuerzas. Por tanto, Dios mandó a Jesucristo, a su Hijo único, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él vino y cumplió con toda la ley. Él no pecó en nada. Todos los días de su vida, él cumplió con la ley. Él es el único justo delante del Padre. El único justo. Y esa justicia es un regalo para nosotros. Él vivió como justo, cumplió la ley como un justo, pero Él recibió el castigo por nuestros pecados. Nosotros merecemos el castigo porque nosotros somos injustos. Cuando hablamos de justicia e injusticia, Pablo y en el libro de Romanos está usando términos jurídicos. Como Dios como juez, entonces clasifica a la humanidad en justos e injustos. Justos los que cumplen con todas las exigencias de la ley de Dios, injustos los que no la cumplen. ¿Hay algún justo en esa situación? Ninguno. Ninguno de los hombres puede ser considerado justo ante la justicia que es por la ley de Dios. Pero solamente uno, Jesucristo, sí la cumplió. El resto de la humanidad no pudimos cumplirla. Por tanto,
Estamos condenados por la ley de Dios. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Cristo, quien cumplió con todo, Él sí es justo, y esa justicia, por fe, cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz como el único medio para reconciliarnos, para justificarnos ante Dios, somos salvos. Por tanto, Dios ha manifestado su justicia, y esta justicia la ha manifestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para aclarar esto, porque muchas personas pensaban que Dios había salvado de una manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de otra manera. Piensan que en el Antiguo Testamento Dios salvó mediante lo que es el cumplimiento de la ley. Muchos judíos pensaban eso. Muchos judíos pensaban y eran parte de la iglesia de Roma, porque recordemos que la iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles. Los judíos pensaban que en el Antiguo Testamento la salvación era por cumplir la ley, y en el Nuevo Testamento era por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Como que hacían dos cosas diferentes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos llegaron a pensar de que Pablo contradecía o echaba por tierra todo lo del Antiguo Testamento. Pero aquí es donde el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, va a dejar claro de que el Nuevo Testamento no niega el Antiguo Testamento, y que la salvación por medio de la justificación no es ajena ni es contraria a la salvación en el Antiguo Testamento. Toda la vida, en toda la historia, Dios ha salvado a los hombres por la fe. La ley no fue dada para salvar a los hombres. La ley fue dada para mostrar la incapacidad del hombre, la incapacidad para agradar y cumplir la ley. Y eso sería lo que impulsaría a la humanidad a pedir misericordia y a mirar a Cristo, a mirar la gracia en Cristo Jesús. Entonces no hay dos formas de salvación, la del Antiguo y la del Nuevo. No, es una sola, solo que en este tiempo se ha revelado más evidentemente. No hay dos dioses, no hay un Dios del Antiguo Testamento ni hay un Dios del Nuevo Testamento. Falso. Cuidado con pensar así. Algunos piensan y dicen el Dios del Antiguo Testamento era más severo, el del Nuevo es más condescendiente. Falso, no es de ninguna manera. Algunos dicen la ley era para el Antiguo Testamento, ahora ya no vale la ley. Tampoco es correcto esa posición. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley siempre va a estar ahí para acusarnos, para hacernos sentir mal, para ver nuestros pecados, nuestras faltas, y de esa manera, al vernos perdidos, mirar a Cristo. Por tanto, el Evangelio, la justificación, la salvación revelada en este nuevo trato de Dios en el Nuevo Testamento, no niega la ley, sino la confirma. No niega la ley, sino la afirma. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo cumplió durante todos los días de su vida la ley. Cristo cumplió el castigo de la ley. Por tanto, la ley no es abrogada, sino la ley está ahí como ese testigo que nos acusa, que nos, como se dice, nos condena. Pero aparte de la ley se ha manifestado la gracia de Dios. Al estar condenados, al estar acusados, ahora vamos a Cristo y Cristo nos perdona, nos limpia, nos transforma, nos da de su Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas, pone un nuevo corazón en nuestro ser y ahora podemos cada día tener paz con Dios, estamos reconciliados con Dios y acercarnos cada día más al Señor. Bueno, hasta el capítulo 4, eso es lo que ha de quedar en el corazón del creyente. Eso es lo que hemos aprendido, que el método de salvación por la justificación en Cristo Jesús es algo que fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 ha puesto el apóstol Pablo los ejemplos de Abraham y de David, que ellos fueron justificados por la fe en el Mesías, en la simiente, que es Cristo. Ellos fueron justificados, perdonados y salvados por una promesa, que vendría el Mesías, el Cristo. Nosotros somos salvos porque creemos en la palabra, en un Mesías que ya vino, en un Cristo, en un Salvador, que ya vino y nos salvó a nosotros. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es importante la fe. Creer en aquel que justifica al impío y nos da salvación y vida eterna. Perdón de pecados ante el arrepentimiento del ser humano y reconocimiento
de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver ya en el capítulo 5, los frutos de la justificación en la vida del creyente. ¿Sí? Capítulo 5 tiene dos partes. La primera parte es de los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados en la vida del creyente? Y una segunda parte, la primera parte va desde el versículo 1 al 11, y desde el versículo 12 al 21 vamos a ver una ilustración de por qué es válido este método de salvación a través de la justificación. Muchos podrían pensar cómo es que por la obediencia de un solo hombre muchos van a ser salvos, ¿no? Les parecía algo extraño, algo extravagante. Pero vamos a ver estudiando el libro de Romanos que sí, es posible y es lógico bajo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver entonces ya cuáles son los resultados de la justificación. ¿Qué resultados hay en la vida del creyente? Primer resultado es paz con Dios, dice la Biblia. Mire el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Algo que usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, creemos y le aceptamos como el Salvador de nuestras vidas, es que dejamos de ser enemigos de Dios. La humanidad entera, para entregar su vida a Cristo, para aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús, debe entender algo, de que somos pecadores y el ser pecadores nos hace enemigos de Dios. Por tanto, estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, condenados al infierno, sin ninguna esperanza. Esa es la condición del ser humano, enemigo de Dios. Pero Dios nos ha justificado y por eso es que somos perdonados. Dios nos declara justos por pura gracia. Dios nos absuelve de nuestros pecados, porque nuestros pecados, nuestro castigo se lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Por tanto, ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Somos reconciliados con Dios. Dios ya no está enojado, ya no está peleado con nosotros. Ya no estamos apartados de Dios, ya no podemos estar avergonzados de Dios. Al contrario, hay comunión con Dios cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos paz con Dios. Y si tiene paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Y si valoramos esa paz con Dios, vamos a tener paz con nuestro prójimo, paz con nuestra conciencia, paz con nuestro corazón. Entonces, el fundamento de la paz interna que debe tener el creyente, que tiene el creyente, se fundamenta en la paz que hemos obtenido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la muerte de Cristo. Hemos obtenido paz con Dios. Amén. Estamos reconciliados con Dios. Segundo resultado de la justificación es tener certeza de la gloria de Dios. Tener certeza de que recuperamos la gloria de Dios. Versículo 2 dice así: porque por quien también tenemos entrada por la fe, es decir, por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra del Señor nos dice, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera hemos pecado. Resultado del pecado de la humanidad entera es que estamos destituidos, separados, expulsados de la gloria de Dios. Así como cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso. Perdieron la comunión con Dios, perdieron la presencia de Dios, perdieron el favor de Dios. Ya no estaban en la voluntad de Dios. Perdieron la vida eterna que Dios les dio. Y junto con Adán, todos nosotros. Lo que le ocurrió a Adán nos ocurrió a todos nosotros. Fuimos expulsados de la presencia de Dios. Ya no tenemos comunión con Dios, no estamos bajo el favor y la voluntad de Dios y no tenemos vida eterna. La humanidad sin Cristo está en Adán. Usted como persona puede estar en Adán o en Cristo. Si usted aún no está en Cristo es porque no le ha entregado su vida, aún está en Adán. Estar en Adán quiere decir estar sin comunión con Dios, sin la presencia de Dios, sin la vida eterna que Dios nos da. Todo esto lo volvemos a obtener. Todo esto lo volvemos a recuperar
gracias a Jesucristo, el justo, a que somos justificados, a que Él murió por nosotros y podemos recuperar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Nada. Es gracia de Dios. Fe, creerlo y aceptarlo. A Cristo le costó, al Padre le costó dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesús, que es el justo, que cumplió con todas las exigencias de Dios y aún pagó la muerte que nos correspondía a nosotros, tenga vida eterna. Si usted cree eso, tiene vida eterna. Si usted lo abraza con todo su corazón, tiene vida eterna. Gloria al Señor. Todo eso, hermano, es gracia, es un regalo. No lo puede pagar, no lo podemos comprar. Por eso se dice que es gracia. Gracias a la obra, al logro, al mérito de Jesucristo. Gloria al Señor. Y si es por gracia, pues, eso nos da seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién hizo todo el trabajo? Lo hizo Cristo. ¿Y cómo nos da? Por gracia. Nos regala. Es firme. Es firme esta gracia, hermano. Porque depende no de nosotros, sino de Dios. Si estar en la gracia de Dios dependiera de nosotros, si disfrutar de la gloria de Dios dependiera de nuestras buenas obras, nuestros buenos actos, habría una inseguridad tremenda. Como en muchas sectas, en muchas falsas doctrinas y enseñanzas, donde condicionan la salvación a tu buena conducta. Y un día dice que te pesarán tus buenas obras y tus malas obras. Y si tienes más buenas obras, te vas al cielo. Y si tienes pocas buenas obras, te vas al infierno. Pero eso no es bíblico. Eso es humano. Eso es carnal. Basta un solo pecado. Basta una mala intención en el corazón, en el pensamiento, para condenar al ser humano. La paga del pecado es muerte, condenación. Por tanto, no podemos confiar en nuestras buenas obras. Confiamos en la obra buena de Cristo, aquí en la tierra cumpliendo la ley y en la cruz del Calvario cumpliendo nuestro castigo. Por tanto, esta gracia es por obra de Cristo. Estamos firmes porque Cristo lo hizo por nosotros. Gloria al Señor. Y nos gloriamos, nos gozamos en esta esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una seguridad y eso nos da gozo de que un día veremos a Cristo. Un día estaremos allá en la presencia del Señor. Es promesa cumplida de parte de Dios. Gloria al Señor. Eso nos alegra, eso nos alegra. Tercer resultado de la justificación en la vida del ser humano es Dios nos da una capacidad, una habilidad para soportar las pruebas de la vida. Capítulo 5, versículo 3, nos dice lo siguiente, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Ser justificado no nos exonera de sufrimientos o tribulaciones. Las tribulaciones o sufrimientos ya no son manifestación de la ira de Dios, sino son manifestación del amor de Dios, probándonos, perfeccionándonos, como dice, produciendo paciencia. Las pruebas, los sufrimientos, las tribulaciones producen paciencia y la prueba produce esperanza. Esperanza de ver pronto a nuestro Señor. Esperanza de encontrarnos pronto allá en su reino, en la gloria del Señor. Por tanto, esa fortaleza hace que nos gocemos en medio de la prueba. No nos gozamos por el sufrimiento, sino por lo que ese sufrimiento va a producir en nosotros. Va a producir amor, fidelidad, comunión con Dios. Amén. Por eso dice, estad gozosos en todo tiempo. En las pruebas gozosos. ¿Cómo estar gozosos en las pruebas, en el sufrimiento? Nos gozamos por el resultado de gloria que eso va a lograr en nuestra alma, en nuestro corazón. Nos va a acercar más al Señor Jesucristo. Y como cuarto punto, como cuarto resultado de lo que es la justificación en la vida del ser humano, seguridad de salvación, seguridad eterna de salvación, podemos decir. ¿Sí? Así lo decimos y así lo dice el versículo 6 al 8. Dice así, escucha atentamente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Dios nos salvó. Cristo nos salvó siendo malos, injustos. Dios se entregó por nosotros. ¿Cómo nos salvó? Por simple gracia. ¿Nos exigió algo para salvarnos? ¿Buenas obras? ¿Buena conducta? No. Dios nos salva por pura gracia, por fe, por creerle. Las buenas obras vienen después. Dios primero nos salva, luego nos capacita para buenas obras. Fuimos hechura de Dios, somos hechura de Dios, creados para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino que somos salvos. Y porque somos salvos, porque Dios nos salvó por su gracia y misericordia, ahora vivimos para hacer buenas obras, para agradarle a Dios. Bendito sea Cristo. Ese orden no debemos olvidarlo. Dios nos salvó cuando éramos incapaces, cuando éramos débiles por causa del pecado, por causa de la esclavitud del pecado. Él murió por nosotros. ¿Por qué? Por puro amor, ¿no? Por puro amor, no fue ningún interés. ¿Qué interés podría tener Dios para con nosotros? Ninguno. Dios dio su vida por amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que movió? Nada. El puro afecto de su voluntad movió para mandar a su Hijo y salvar a la humanidad. Por eso le agradecemos. Por eso es que el creyente verdadero, si bien somos salvos no por buenas obras, pero Dios nos ha hecho nacer de nuevo para buenas obras, para mostrar su gloria a través de las buenas obras. Glorificarle a Dios, honrarle a Dios a través de las buenas obras. Bendito sea el Señor. Entonces, nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó siendo pecadores, estando perdidos, siendo malos, siendo impíos, perversos. Dios nos salva. Ahora, aún más, nos salvará ya estando justificados. Si nos salvó siendo malos, ahora estando reconciliados, estando justificados, ¿Dios dejará de salvarnos? Y eso es lo que dice el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea el Señor. Amén. Dios hizo lo más difícil ya. Salvarnos siendo malos, siendo perversos, siendo pecadores. Y nos reconcilió con Dios. Nos justificó, nos salvó y nos reconcilió con Dios. Siendo malos, ha hecho todo esto. ¿Cuánto más, ya estando justificados, ya estando reconciliados, Él nos salvará? La respuesta es obvia, sí. Si en lo más difícil nos salvó, ¿cuánto más ahora en lo más fácil? Ya estando justificados, estando reconciliados, Dios nos salvará. Gloria al Señor. Ahora seremos salvos por su vida. Por su vida. En la salvación no solamente se cuenta la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo. Dios nos justifica no solamente en su muerte, sino en su vida. Porque Él cumplió la ley por nosotros y murió por nosotros. Así como Él murió por nosotros, nosotros también morimos con Cristo al mundo, al pecado. Así como Cristo cumplió la ley, así como Cristo obedeció al Padre, nosotros también nos identificamos con Cristo y amamos la ley, amamos los mandamientos de Dios y también cumplimos los mandamientos, nos gozamos en cumplirlos, no para salvación, sino para glorificar a Dios. Somos hechura de Dios para buenas obras. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, la seguridad del creyente radica en que siendo justificados, estamos ahora en una relación nueva con Dios, una relación de reconciliados. Ya no es una condición de apartados, ahora estamos reconciliados con Dios. Aún más,
adoptados como hijos de Dios. Entonces, esto, hermano, es el fundamento de nuestra seguridad en el camino del Señor. Nuestra fe en Cristo, en la obra de Cristo, es lo que nos da seguridad. No fe en nuestra obra, no en fe en nuestros actos. Si bien debemos esforzarnos cada día por agradar a Dios a través de buenas obras, pero no podemos confiar en nuestras buenas obras para salvación, de ninguna manera. Eso sería menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Si alguien dice, yo me voy a portar bien para que Dios no me eche, que Dios no me quite mi salvación, eso es menospreciar la sangre de Cristo. Cristo es suficiente para darnos salvación y vida eterna. Es suficiente. No necesitamos nosotros hacer buenas obras. No necesitamos complementar la obra de Cristo. No. La obra de Cristo es completa. Somos salvos por su vida. Somos salvos en la muerte de Cristo. La salvación es un regalo de Dios. Pero eso no implica vivir una vida en pecado. Al contrario, ser salvo y tener seguridad de salvación implica una vida de obediencia, una vida de entrega a Dios, una vida en la cual hacemos buenas obras para agradar a Dios, no para salvarnos. Eso sería herejía. O negar las buenas obras y vivir una vida perdida, una vida en pecado, diciendo que soy salvo por fe, también es una herejía. Solo que el resultado de esa obra salvadora, de esa seguridad de salvación, ha de llevar al realmente convertido a una vida agradable a Dios, a una vida de buenas obras para la gloria de Dios, una vida como Cristo. Nos identificamos con su muerte y morimos para el mundo al pecado. Nos identificamos con su vida, seremos salvos por su vida, por eso nos identificamos con la vida de Cristo. Por eso queremos vivir como Cristo vivió. Queremos andar como Cristo anduvo. Amén. Ese es el sello del verdadero creyente. Esa es la verdadera gracia, la verdadera fe en Cristo Jesús. No es una fe relajada, no es una gracia que relaja, es una gracia que consagra al hombre y a la mujer de Dios para servirle, amarle con todo su corazón y con toda su alma. Dios nos bendiga, Dios le bendiga y sigamos adelante buscando a Dios, sirviendo a Dios donde usted se encuentre, en su hogar, en su trabajo, donde Dios lo haya puesto, ese lugar donde usted tiene que brillar, tiene que servir a Dios y tiene que glorificar a Dios con sus buenas obras, demostrando que usted ha sido salvado para buenas obras, para glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad en que continuemos con este libro de Romanos. Dios le bendiga, gracias.